¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles nuevamente desde este espacio y en esta ocasión quiero compartirles una pequeña reflexión que he hecho y que he meditado y que he puesto en oración acerca de la pérdida voluntaria del bien. ¿Qué es esto de la pérdida voluntaria del bien? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Bueno, pues es precisamente lo que vamos a ver en esta reflexión. Los invito a quedarse hasta el final. Les agradezco mucho su compañía y pues como en las emisiones anteriores vamos a iniciar con una oración para que toda esta reflexión nos ayude a enfocarnos, a tener un mejor enfoque en cuanto a nuestra realidad en estos días en los que se vive de una forma sumamente agitada. ¿Sí? Entonces vamos a empezar y nos ponemos en las manos de María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Pues vamos a iniciar esta reflexión acerca de lo que es la pérdida voluntaria del bien. Y quiero empezarlo con una cita del profeta Isaías, la cual se encuentra en el capítulo 5, versículo 20, y que dice así: Hay de los que al mal llaman bien y al bien mal, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Escuchamos esta frase y lo primero que llegamos a percibir es que hay una gran contradicción en ella, una aparente contradicción, porque fácilmente cualquier persona podría decir: ¿quién no se va a dar cuenta de lo que es una cosa u otra? Sin embargo, tristemente en nuestra actualidad, este es el pan de todos los días. Son cada vez más las cosas que se disfrazan de algo que no es, y que nosotros los llamamos y los aceptamos con esta realidad falsa, muchas veces por conveniencia, otras por capricho o quizás por mera rebeldía, pero de que es una realidad, es una realidad. Si a esta forma de ver las cosas le sumamos el hecho de que nadie puede decirme lo contrario a mi percepción de las cosas, caemos aún más profundo en esa red de mentira, en donde nos cerramos por completo al sentido real de las cosas. Es decir, hemos llegado al punto de creer de esta manera, que si para mí es bueno robar, nadie puede venir a decirme que el robar es un acto que en sí mismo está mal. Simplemente nos limitamos a cerrar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra capacidad intelectual de analizar las cosas, en decir que para mí está bien y pues mientras lo siga haciendo así, lo seguiré practicando. Este es uno de los argumentos más utilizados por todos los que se empeñan en seguir sus ideas de autopercepción y relativismo. Pero lo más irónico es que en este ejemplo que mencionamos, la persona que roba es la primera que sabe perfectamente que lo que hace está mal, aunque defienda su punto ante los demás, y sabe que está mal desde el primer instante en que para hacerlo sabe que debe esconderse, sabe que tiene que actuar desde lo oculto. Y cuando una persona actúa así, ya sin importarle si lo ven o no, es porque ha llegado a un cierre casi definitivo de todo su ser para hacer el bien y acaba entregándose abierta y voluntariamente al mal. Esto por poner solo un ejemplo, pero a decir verdad, esta forma de ver las cosas es actualmente empleada casi para todo, y sobre todo en aspectos de conducta moral. Pero
Habrá quien diga o quien pueda decir, ¿y de dónde es que surge esta idea de la moral en una persona? La conciencia moral en una persona es la capacidad que tiene todo ser humano de saber, conocer, comprender la diferencia entre el bien y el mal, prácticamente desde que tiene la capacidad de comprensión de las cosas, que según los científicos mencionan que es alrededor de los 5 años de edad. Para una persona cristiana católica, la conciencia moral es la semilla que Dios ha implantado en el ser humano desde que ha sido creado por Dios. Esta semilla ha sido depositada en el interior de su corazón y es por medio de ella que Dios es el primero en hacerle conocer en su corazón lo que es el bien y el mal, para que pueda actuar libremente pero siempre en pos del bien. Así como nos lo menciona el apóstol San Pablo en su epístola a los Romanos, que dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esta cita la encontramos en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 2, versículos 14 al 16. Y básicamente aquí lo que nos explica San Pablo es, anteriormente los gentiles era como se les llamaba a la gente que pagana, la que no había tenido oportunidad de conocer todavía la revelación dada por Dios, ni que no tenía conocimiento de Dios. Por eso cuando dice o se refiere a los gentiles, se refiere a este grupo de personas. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, que no tienen conocimiento de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, lo que manda Dios, estos, los paganos, la gente ignorante, aunque no tenga conocimiento de Dios, ellos muestran con sus obras la ley de Dios escrita en sus corazones, dando testimonio de ello su propia conciencia, acusándoles y defendiéndoles de sus razonamientos. Del mismo modo, el Catecismo de la Iglesia Católica también nos lo enseña de la siguiente manera, en el numeral 1776, que dice así: en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. En el numeral 1777 también nos da como referencia la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, en el versículo 32, en donde dice aquí el catecismo que atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. Lo que aquí nos dice el catecismo y nos deja ver en claro es que cuando una persona decide por voluntad propia aferrarse a ver las cosas dentro de un orden distinto, con un valor distinto y en un enfoque diferente al que realmente tienen por orden natural, el ser humano se cierra a escuchar la voz de Dios mismo, que es quien le ha puesto en su corazón la imperativa necesidad de hacer el bien siempre. Y es peor aún cuando las personas
dentro de sus ideologías o percepciones personales, creen tener la razón objetiva y la justificación de sus actos, porque es muy probable que debido a que se han cerrado la voz de Dios, Dios también les haya retirado su voz. Esto podemos tomar referencia de ello también en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, en los versículos 26 hasta el 32. ¿Okay? Aquí les doy únicamente la cita para que pues quien guste profundizar en ello, vaya a las Sagradas Escrituras, revise esta cita y vea y hagamos el comparativo de lo que estamos hablando con lo que San Pablo nos enseña en esta cita. Cuando planeamos hacer algo, pero de forma instintiva sabemos que debe hacerse desde lo oculto, es porque automáticamente sabemos que está mal. Cuando hacemos algo bueno, nunca tenemos mayor reparo en comunicarlo. Es así de simple. Cuanto más tiempo se prolongue esa renuencia de querer escuchar y seguir la voz de Dios en nuestros corazones, más peligroso será el poder retractarse o dar marcha atrás, y cada vez será mayor el número de cosas en las que el hombre habrá perdido por completo la lógica y la razón de lo que verdaderamente es. Por eso es que, recordando las palabras del profeta Isaías que leíamos al principio, nos advierte que ay de aquel hombre, y es una advertencia que sigue viva y seguirá viva hasta el fin del mundo, porque es la palabra viva y eficaz de Dios que desde aquel entonces y hasta nuestros días ve cómo este desorden arrastra con más personas y cada vez con mayor facilidad debido únicamente a la renuncia de Dios por parte de nosotros mismos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando este gran mal se interna en nuestros propios hogares? En hogares católicos en donde se busca y se intenta establecer como centro de nuestra vida a nuestro Señor Jesús y su palabra eterna. Sin lugar a dudas, es un reto muy grande para cada familia, puesto que no se trata de convencerse de que Dios es fundamento real de todo, sino que realmente se cree de esa manera. No se trata de convencernos, sino que realmente lo creemos así y tenemos fe en ello. Y cuando vemos que dentro de nuestra familia nos hemos ido dejando llevar por estas ideas y hemos ido adoptando por comodidad o por conveniencia esa forma laxa de ver las cosas, cada vez con un sincretismo religioso mucho o más grande, se convierte en una lucha campal entre los propios miembros de la familia, hasta llegar a puntos muy dolorosos como el desapego entre sí, el desinterés por el otro, la pérdida del amor conyugal y del amor entre hijos y padres, etc. Pero sin lugar ni duda alguna, el dolor más grande es el de ver que se trata de almas que son de Dios, almas que han sido puestas bajo nuestro cuidado, el esposo al cuidado de su esposa, la esposa al cuidado de su marido, los hijos al cuidado de los padres y los padres al de sus hijos. Y que poco a poco nos hemos ido empeñando por estar cada vez más lejos de Dios y por ende lejos de una salvación eterna. Otro de los vicios más comunes por ver cuando se ha alcanzado este nivel de vida es el de la famosa frase, y esto se da mucho en las familias, en todas nuestras familias, y es algo que a mí en lo particular siempre me ha causado conflicto y me duele mucho, ¿no? Cuando llegan estas frases de uno está intentando pues aconsejar de alguna manera o prevenir de alguna manera a cualquier miembro de nuestra familia, y alguien que ha crecido con nosotros, que nos conoce desde raíz y demás, nos dice frases como, ¿tú también lo hiciste? A ver, espérame, ¿y tú? ¿Tú qué hiciste? ¿Tú qué dijiste? A ver, ¿y por qué no le dices al otro? ¿Y por qué tú también lo has hecho?
Y como les comentaba, regularmente estas frases aparecen cuando se intenta guiar, aconsejar, recomendar o marcar que se ha hecho algo mal o que se está por caer en algo que está mal. Y digo que se trata de un vicio, pero también se trata de un pecado grave, un pecado que es el de la soberbia, porque la persona no acepta que nadie le diga nada contrario a lo que son sus planes o intenciones, y por ello recurre a estas frases, porque sabe que quien le intenta prevenir no es ni ha sido perfecto en su vida, e intenta resaltar que no posee ninguna calidad moral para decirle nada, y así lograr avergonzar a la persona para que deje de aconsejarle. El querer actuar así no es más que querer actuar dentro de un marco de un acto diabólico, porque es el mismo demonio intentando acusar a aquel que intenta hacer un bien por alguien y le acusa de cosas pasadas por medio de la voz de esa persona. Intenta acusarlo de errores cometidos en el pasado y que tal vez incluso son errores que ya hasta pudieron haber sido perdonados por Dios en la confesión y que la otra persona obviamente no lo sabe. O sea, Dios ya incluso pudo haber ya hasta perdonado esos errores, esas fallas, pero el demonio que tiene conocimiento de ello vuelve a sacarlos a la luz para acusarlo y hacer que esa persona pase vergüenza por algo que cuando intenta hacer algún bien, porque esa es la especialidad del demonio, acusar, ¿no? Y esto lo podemos ver en otra cita que les comparto en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, en donde dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ese ha sido arrojado. Sin lugar a dudas se refiere aquí al demonio. Por eso no debemos caer tampoco en actos como ese de querer callar a quien nos está tratando de prevenir de algún daño, porque entonces no seríamos más que portavoces y siervos, ahí sí, muy obedientes, pero de aquel que intenta humillar al otro, avergonzarlo y acusarlo delante de los demás. Por ello es necesario que ante esta gran tentación de querer caer en esta trampa, recordemos que el demonio actúa siempre a la inversa de Dios nuestro Señor. Y si el demonio utiliza un acto de soberbia, nosotros debemos de optar por la humildad, la caridad, la paciencia, el silencio, la sencillez para escuchar un consejo o una guía, tener la docilidad de reflexionar y ver de forma interior si aquello que me han aconsejado es verdad, sin importar si el que me lo está diciendo es el peor de los pecadores. A mí no me corresponde juzgar a esa persona, sino solo a Dios. Más bien, aunque sea el peor de los pecadores, debería yo de agradecerle el esfuerzo que Él hace por causarme un bien y pedirle a Dios por esa persona. En conclusión, ya para ir cerrando esta breve reflexión, en estos tiempos en los que el mundo llama bueno a lo malo y malo a lo bueno, debemos recordar y llevar siempre con nosotros aquellas últimas palabras que nuestro Señor Jesús dirige a sus apóstoles antes de iniciar su martirio en su pasión santísima. Es un mensaje de amor infinito en el que no solo les habla a sus discípulos, sino a todo aquel que cree en Él. Por ende, también nos lo dice a nosotros. Recordemos que es nuestro Señor Jesús quien nos ha escogido a nosotros. Es Él, que es Dios mismo, quien nos llama amigos. Es Dios mismo quien nos dice que ya no somos del mundo y que por ello no debemos actuar conforme al mundo. También nos advierte que por actuar así, hemos de ser señalados, injuriados, maltratados y despreciados por el mundo.
Pero qué gozo más puede haber que el de ser señalado por seguir a Dios, al mismo Jesucristo que quiso ser entregado por amor a cada uno de nosotros de forma particular, de forma individual. Recordemos eso, no seamos del mundo dejando de ser de Dios, más bien busquemos ser siempre de Dios para poder dejar libremente al mundo. Esto que acabo de mencionar, les repito, quien quiera profundizar, pueden leer la carta del apóstol, el Santo Evangelio del apóstol San Juan, desde el capítulo 15, 16 y 17. En esos 3 capítulos, el Señor Jesús nos dedica unas palabras tan profundas, tan hermosas. Es un mensaje de amor completamente. Es una súplica de Jesús para el Padre, para nosotros. Son 3 capítulos de una belleza incomparable. Realmente los invito a que profundicemos en ello. Tenemos que darnos un tiempo para leer las Sagradas Escrituras y pues para ir cambiando ese sentido de ver las cosas. Y pues bueno, espero que le haya sido de su agrado estas reflexiones, sobre todo espero que sea útil, que pueda servir en algo a alguien. Les agradezco nuevamente su compañía. Nuevamente una disculpa por errores que se cometen, que llego a cometer. Si alguien tiene algún comentario que dirigirme o alguna propuesta, alguna sugerencia, recuerden, siempre estoy abierto a recibir cualquier opinión. No tengo mayor problema por ello. Y pues nada, no me queda nada más que agradecerles, pedirles una disculpa por el tiempo que había tardado de no poder grabar audios, pero esperamos ya estar de vuelta por acá. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, siempre están en mis oraciones y pues hasta aquí.